Desde que el amor de Dios me dio grande salvación, sirvo yo al Señor. Estará en mi corazón, oh cuán grande bendición, el amor de mi Dios, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por la edad durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Desde que el Hijo de Dios rescató al pecador, he aquí vive. Un amor mayor no hay, Él es nuestro Redentor, Cristo es nuestro Rey, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por la edades durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. Él me dio la salvación y vive en mi corazón, es Jesús, mi Señor. Me ha pedido predicar por amor al pecador en la cruz, y su amor, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor está en mí, me da consuelo y salvación, y brillaré con Cristo por su gracia santa. Si en mi corazón vive el Señor, su gran amor eterno es, por la edades durará, y el gran amor de Cristo siempre será el mismo, hasta que venga otra vez. En mi Señor lo tengo todo, consuelo tengo, si acaso lloro, y si me gozo, Dios va conmigo, su amor es para siempre en mí. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará, me levantará. El mundo ofrece vanidades, el hombre quiere frivolidades, nos da consuelo el Dios del cielo, cuando buscamos su amistad. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor,
pues su amor no acabará. Y si algún día yo fallar, Él me levantará, me levantará. El título de nuestra lección es Lo que significa seguir a Jesús. Ahí en Lucas 9, 23 al 26, el Señor Jesús da esta enseñanza. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Fíjese que la noticia de la inminente muerte de Jesús no fue fácil de aceptar para los apóstoles. Ellos estaban decepcionados, ellos estaban poco bajoneados con esto, saber que este poderoso Salvador, este poderoso Mesías que estaba entre ellos, tendría que morir. Mateo 16, del 21 al 23, tenemos este registro. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjese que esta reprensión que hace Jesús a Pedro era porque él no quería que Jesús sufriera o muriera, pero Jesús venía justamente a eso, a morir, a rescatarnos. Y el rechazo del pueblo y el rechazo de Israel iba a concluir con la muerte en la cruz. Satanás no impediría que Jesús cumpliera su obra redentora. Era necesario, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Jesús venía a este mundo a ofrecerse a sí mismo en rescate de mucho. Era lo que él había enseñado y estaba siempre presentándole a sus discípulos. Jesús usó su sufrimiento y muerte para enseñar lo que significa seguirlo. Después de preguntarle qué decían los hombres quién era el Cristo, tenemos el siguiente relato ahí en Lucas 9, 21 al 26, cuando Pedro declaró que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Jesús dijo a todos, fíjese que es bien importante
este mensaje que fue dado a todos, las palabras de Jesús se aplican a toda la humanidad. En su enseñanza, el mensaje salvador es para todo el mundo. Marcos 16:15. Y les dijo: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mateo 28:18-20 dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Pecadores de todo tipo debían de oír este mensaje, porque el mensaje era un mensaje de salvación para toda la humanidad. Ahí en 1 Corintios 6, del 9 al 11, se describe el tipo de persona que recibió el mensaje y fue transformada. Dice Pablo: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si usted ve la lista de pecados que practicaban las personas que no iban a entrar al reino de los cielos por causa de la vida que habían desarrollado. Pero en este caso, Pablo dice que esto era y algunos, o sea que algunos de los hermanos que recibían esta carta en su pasada vida habían cometido estos pecados, pero ahora ellos habían sido lavados, habían sido santificados, habían sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces el mensaje salvador que presenta Jesús y lo que Él haría en la cruz del Calvario beneficiaría a todo tipo de pecador. Fíjese, y aquí tenemos el ejemplo. Entonces no importa cuán bajo haya caído una persona, lo que importa es que quiera zafarse de esa situación y venir a Cristo para ser liberado de esas cadenas del pecado. Si alguno quiere venir en pos de mí, fíjese que es bien importante, debe desear venir en pos de Jesús. Por eso Gálatas 5:24 dice: y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador, junto con sus pasiones y malos deseos. Entonces el llamado es para todos, no importa cuán bajo haya caído. Pero ahora en esta nueva vida, los que son de Cristo tienen que crucificar esa vieja naturaleza. El trabajo es hacer morir ese viejo hombre. Es hora de decidir qué deseos te impulsan. Por eso Juan, en 1 Juan 2:15-17, todos estos consejos son para los que quieran venir a Cristo, porque nosotros no podemos seguir a Cristo o servirle a Él y llevar en nuestros corazones estos pecados. Por eso los que son de Cristo están peleando, están luchando. Por eso se le llama la batalla de la fe. Esta es una guerra contra nuestros propios malos hábitos. Una guerra que lucharemos, en la cual podemos vencer si seguimos las pisadas del Maestro, si seguimos el consejo que Él nos da. Por eso Juan nos dice en su primera carta 2, del 15-17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si alguien vive para satisfacer los deseos del mundo, los deseos de los ojos, para vivir la vanagloria de la vida, cosas que no vienen del Padre,
Porque el Señor Jesús nos muestra y nos señala un camino diferente. Por eso se nos dice que el mundo pasa y sus deseos. ¿Cuánto tiempo los vivirá? Unos 30, 40 años. Pero después todo eso se acaba. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si yo deseo venir a servir a Jesús y seguirle, y yo hago su voluntad, después de muerto yo seguiré disfrutando o gozando esa libertad o esa voluntad de Dios revelada. Entonces Dios elige salvar en Cristo, pero tú debes elegir ser salvo. Dios provee todos los medios necesarios para nuestra salvación. Ahí en Hechos 2, 37, 38 y luego el 41. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Fíjese que estas personas oyeron la exhortación que hizo Pedro, que ellos 50 días atrás habían sido testigos y ellos mismos habían promocionado o ayudado o empujado a los romanos para que crucificaran a Cristo al preferir a Barrabás. Cristo fue crucificado y muerto como un criminal en esa cruz, pero Dios lo resucitó de los muertos y ahora ofrecía al mundo salvación en Cristo, en el nombre de Cristo. Por eso la gente tenía que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y vemos que 3,000 personas lo hicieron. Entonces Dios elige salvarnos en Cristo. Él nos salvará en Cristo, pero usted debe elegir ser salvo por Cristo. El que venga en pos de Jesús debe reconocer que Él es el Señor. Cosas fundamentales. Dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay que reconocer este señorío de Cristo. Jesús vino y murió en esa cruz. Él nunca pecó, pero fue exaltado por Dios cuando entregó su vida y Dios le resucitó y le ha hecho Señor y Cristo. Yo como pecador, necesitando la salvación de mi alma, debo reconocer a Jesús como el Señor. Y si yo lo reconozco, voy a ser salvo. Como este texto dice, y tengo que confesar su nombre, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Venir en pos de Cristo significa sumisión total a Él. Lucas 14, 25 y 27. Mucha gente seguía a Jesús. Y Él se volvió y dijo, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre y a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Fíjese que la exigencia de Jesús es fuerte, quiere una sumisión total. Pero ¿por qué Jesús pide que lo amemos a Él más que a nuestro padre, que a nuestra madre, que a nuestra esposa, a nuestros hijos? Porque Él dejó todo por salvarnos, dejó su trono de gloria. Él se humanizó siendo Dios eterno, poderoso. Él vino y tomó la condición humana y vino a morir por nosotros en la cruz. Él entregó todo. Ahora, si yo quiero seguirle a Él, debo tener la misma disposición en mi corazón. Mi prioridad debe ser Jesús, sin dejar de amar a mi padre, sin dejar de amar a mi esposa, sostener a mis hijos. Y yo mismo tengo que estar dispuesto a servir a Jesús. Por eso Él dice, no puede ser mi discípulo
el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Entonces, debemos obedecerle para ser salvos. Hebreos 5:9 dice que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si nosotros no podemos entender la gravedad del pecado, la condenación del pecado, que es el infierno, la condenación eterna, nunca vamos a ver a Jesús como el Salvador del cual Él se presenta. Él dio su vida para salvarnos. Ahora yo tengo que dar la mía en el sentido de servicio a Él. Él vino a ser autor de eterna salvación, pero fíjese, para los que le obedecen. Ahí en Mateo 7:21, Jesús mismo dijo, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces por eso Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, fíjese que Jesús ya le había anunciado a sus apóstoles, a sus discípulos, que era necesario que Él fuera a Jerusalén, donde iba a ser menospreciado, iba a ser muerto por las autoridades judías. Pero Dios le iba a resucitar al tercer día. Ahora Él está diciéndole a los discípulos que es necesario que ellos le brinden una sumisión completa porque Él será el Señor. Ahora dice que se niegue a sí mismo, Lucas 9:23. Negarse a sí mismo es negarse a las concupiscencias y a los placeres del pecado. La palabra concupiscencia son malos deseos. Todos tenemos deseos. Muchos de los deseos que tenemos nosotros son ilegítimos. No los podemos cumplir legalmente. Por eso también se nos manda a abstenernos de los placeres del pecado. Efesios 4:17 y 18. Dice el apóstol Pablo, por esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Está hablándole a los hermanos que estaban siguiendo a Cristo, que tienen que negarse a sí mismos. Por eso digo, como dice Pablo, pues digo y requiero en el Señor. Los otros gentiles andaban en la vanidad de su mente, solo para cumplir sus deseos mentales. No pensaban en agradar a Dios. Ellos tenían el entendimiento entenebrecido, estaban en oscuridad, no conocían la vida de Dios, la vida por la cual Dios creó al hombre y lo puso en la tierra para que fuera bueno, santo, misericordioso, una personas honorables, pero se hicieron totalmente despreciables a causa del pecado. Pero eso se debe porque ellos ignoran la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, dice, y por la dureza de su corazón. El hombre puede saber cuál fue el propósito por el cual Dios lo puso en la tierra y enmendar su camino y vivir para hacer el bien, seguirle a Cristo, negándose a sí mismo. Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 3, le dice también a los salvados, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipaciones, abominable idolatría. Fíjese que ya vivieron un tiempo haciendo eso. Por eso Pedro les dice, baste ya. Ya hiciste todo lo que te querías hacer. Ahora tú estás siguiendo a Cristo. Tienes que negarte a ti mismo. Los deseos malos florecen en el corazón del ser humano. Pero nosotros tenemos sembrada también la palabra de Dios en nuestros corazones que nos ayudará a discernir el buen camino y la buena senda por la cual debemos caminar. Por eso, baste ya el tiempo pasado. Negarse a las ventajas personales. Pablo escribía sobre eso ahí en Filipenses 3, del 7 al 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo lo que quería era alcanzar el premio que Dios le daba. Entonces todas estas cosas que para él antes eran ganancia, él las estimaba como pérdida
por el excelente conocimiento de Cristo Jesús. Y dice que por amor a Él había perdido todo y todos los deseos de la carne y las ventajas de este mundo lo tenía por basura para ganar a Cristo. Negarse a las concupiscencias y placeres del pecado. Negarse a cambiar la verdad por la aceptación y prohibición de otros. Ahí en Mateo 5, 10 al 12, Jesús está hablando y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Fíjese que esta nueva vida, para llevarla en ejecución, para hacerla efectiva, iba a causar cierto repudio de la gente que no amaba a Dios. Ellos iban a tratar o a provocar cierto grado de persecución a los que practicaban la justicia. ¿Y qué iban a hacer? Los iban a insultar y en algunos casos los iban a perseguir. Iban a decir muchas clases de mal, mintiendo contra los buenos hijos de Dios. Cuando nos toque vivir esa situación, ya sea en el trabajo, a veces por la familia que te discrimina porque eres cristiano y no les gusta a ellos el cambio de religión que has hecho, entonces nos toca pasar ese momento de aflicción. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, antes hubo gente que sufrió, también va a haber en este tiempo. Entonces, no vamos a cambiar la verdad de Dios porque nos acepte la gente. Y este es un precio que muchos no están dispuestos a pagar. Al joven rico, que él fue con toda su confianza y se presentó a Jesús ahí en Marcos 10, versículo 22, el 21, 20, 21, él le dice: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O Jesús le dice que cumpla los mandamientos y dice: yo lo he cumplido desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo: ahora anda, ve y vende todo lo que tiene y darlo a los pobres. Dice: pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Fíjese que el problema de él era el amor al dinero. Nunca iba a vender para darle a los pobres. Pero él tenía que dejar todo por causa de Cristo, pero no estaba dispuesto a hacerlo. No es que Dios quiera que tú vendas todo lo que tienes, pero el Señor hablaba en este caso para mostrarle que Dios tiene que ser amado más que todas las cosas. Tomar su cruz todos los días. ¿Qué significa llevar su cruz? Llevando su cruz requería sacrificio, sumisión, firmeza. Vemos el caso de Jesús ahí en Mateo 26, 39 y 42. En el monte Getsemaní, donde estuvo orando. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿De qué estaba hablando Jesús ahí? De lo que él iba a sufrir en la cruz, del menosprecio, de que lo clavaran, de que lo azotaran, de que se burlaran de él. Era un momento de sumo sufrimiento. Él se sometió a Dios y pudo pagar el precio por el pecado. Pero él dijo: Padre, si puedes pasar esta copa de mí, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y 2 veces lo hizo, que Dios hiciera su voluntad. Entonces, cargar con la cruz significa sufrir y cargar con el oprobio de Cristo. Ahí en Hebreos 13, versículos 2 y 13 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta,
Sigamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Cuando habla de cargar la cruz y llevarla, está hablando de sufrir. En este caso, Jesús lo sacaron y lo llevaron al monte Gólgota, donde fue crucificado. Nosotros también, en cierto modo, por ser hijos de Dios, por no participar ni gozar de las inmundicias del mundo, por no estar de acuerdo con ellos, vamos a sufrir en cierto modo desprecios y ofensas, pero debemos confiar en el Señor. Aceptar tu cruz despreciando la vergüenza. Por eso se nos dice ahí en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjese que Jesús es el autor y consumador de la fe. Él sabía que la cruz era algo pesado, era un vaso amargo que debía beber. Pidió al Señor 2 veces a Dios si era posible pasarlo y no beberlo, pero él sabía que la única forma de salvar a la humanidad era sufriendo el oprobio de la cruz. Y él menospreció la vergüenza que pasó porque fue exhibido como un criminal, tratado como un criminal y colgado en esa cruz. Pero después, pasado eso, se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, llevar su cruz significa llevar también o tener aguante, el aguante diario, esa fuerza para mantener nuestro compromiso de servir al Señor. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús es nuestro ejemplo más grande que tenemos. Él sufrió y llegó a la cruz. Nosotros también iremos a pasar algunos problemas. ¿Qué dice Jesús? Y sígame. Debemos seguir a Jesús en su camino, no en el nuestro. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así como no dejaríamos la luz en medio de las tinieblas, no podemos dejar la luz de la verdad, de Cristo, para caminar, tropezar y caer en este mundo oscuro de pecado y de muerte. Juan 8:12, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Las tinieblas del pecado, la duda y la muerte se apoderan de nosotros cuando abandonamos la luz de la verdad. Nuevamente Jesús en el 12:35 de Juan. Entonces Jesús les dijo, aún un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe dónde va. Seguir a Jesús es seguirlo a Él, no conforme a nosotros, sino conforme al camino que Él nos señala. Entonces, lo que desea determinará si quiere seguir a Jesús. Tratar de salvarse sin Cristo significa estar perdido. Por eso dice ahí en el 24-25 de Lucas 9, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo o se pierde a sí mismo? Otra vez Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Fíjese que este punto es bien importante. Nosotros necesitamos el dinero para comprar cosas, para vivir, pero cuando el dinero se hace nuestro amo y amamos la riqueza, nuestra vida será miserable, porque la avaricia nos dominará. Por eso no podemos servir a Dios y a las riquezas a la vez. Tenemos que tener, en cuanto a las cosas, la prosperidad, un dominio sobre ella y manejarla como cosas temporales. Pero lo más importante es servir a Dios. Al perder su vida por Cristo y su evangelio, uno la va a salvar. Porque todo
el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Entonces la elección: ganancia temporal con pérdida eterna o dolor temporal con ganancia eterna. Y esto es bien importante, porque podemos estar tan ocupados y tan dedicados a tener cosas materiales, que no es tan malo, tener su buena casa, su auto y sus cosas, pero descuidar a Dios. Entonces, tener ganancias temporales y vivir esta vida sin buscar a Dios, vamos a tener una pérdida eterna. Pero podemos sufrir, en cierto modo, tener algún dolor temporal, pero buscar a Dios por sobre todas las cosas para tener una ganancia eterna. Es lo que tenemos que considerar. Consideremos el sistema de valores que aceptamos y vivimos. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Claro, terminó su vida y ¿qué ganó? Claro, dejó riqueza, tal vez. Tuvo un buen nombre porque lo conoció bastante gente, pero ¿y qué de su alma? La va a perder, y esa es la pérdida mayor que podría haber. Ahora, llevar tu cruz exige una fe valiente, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de sus santos ángeles. 1 Corintios 16, 13 y 14 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas en amor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1, 7. Entonces necesitamos, para llevar la cruz, Jesús dijo: tome su cruz y sígame. Necesitamos una fe valiente. La necesitamos y el Señor la provee. Concluyendo, ser discípulo de Jesús exige abnegación, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús. Si somos valientes y no nos avergonzamos de Cristo y de su palabra, Él no se avergonzará de nosotros cuando venga en su gloria. Un día aparecerá y tal vez sea algo semejante a la foto que tenemos de fondo en la diapositiva. Él vendrá, mucha gente querrá esconderse al ver la majestad de Jesús, pero nosotros le hemos amado, hemos tomado su cruz, hemos decidido ser sus discípulos. Él no se avergonzará de nosotros, sino que nos presentará al Padre y confesará nuestro nombre delante del Padre y de sus ángeles como fieles servidores. Nosotros tenemos que decidir servir a Cristo. Y como siempre, el plan de salvación. Si usted está aún en sus pecados, es enemigo de Dios. Jesús ofrece salvación y vida eterna a quienes le siguen. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El pecado ha separado al hombre de Dios y ha formado un abismo entre Dios y el hombre. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, nos dice Romanos 3:23. Hemos perdido la comunión con Dios. La muralla que se ha construido el pecado nos presenta esa cortina o esa muralla sólida que nos hace enemigos de Dios. El Señor ha señalado una forma de salvarnos y Él nos ha mostrado estos 5 escalones que son obras de obediencia. Necesitamos oír el Evangelio porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesitamos creer. Jesús dijo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, de haber vivido ignorando a Dios. El arrepentimiento es algo que el Señor exige.
Hechos 17:30 dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Necesitamos confesar a Jesús como nuestro Señor. Debemos creer que es el Hijo de Dios y que Dios le resucitó. Y confesar con nuestros labios que Él es el Señor para ser salvo. Necesitamos bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. Fíjese que el gran problema de la humanidad es el pecado, lo que a usted lo separa de Dios. Si una persona muere en pecado, la mancha del pecado que lleva en su alma no le dejará tener comunión con Dios. Por eso Jesús murió en la cruz para solucionar ese problema y ofrece a todos los hombres lavar sus pecados, pero el hombre tiene que obedecer. Y la forma de lavar los pecados es el bautismo. Hechos 2:38, Pedro le dijo a la multitud que le preguntó: hermanos, ¿ahora qué haremos? Le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, cuando la persona se bautiza para el perdón de sus pecados, esa etiqueta que los cataloga como enemigos de Dios es borrada por Jesucristo, que murió y derramó su sangre para amigarlos con Dios. Y el hombre puede tener comunión con Dios. Por eso Hebreos 5:9 nos dice que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que ya sabe usted qué significa ser un servidor de Cristo, un discípulo del Señor. Tomar su cruz y seguirle, negarnos a nosotros mismos en el sentido de practicar el pecado. Así que el Señor les bendiga y muchas gracias por su buena atención esta mañana. Bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí. Tu amor no se puede resistir. Eres luz, aun en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres rey, la creación proclamará. Aquí estás, tu presencia es real. Eres Dios, lo pasado dejo atrás. Tú me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar, reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará, Cristo, mi corazón te cantará, Cristo, mi corazón te cantará, Cristo,
me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor, tu gracia me encontró, cambió mi corazón, nada se puede comparar, nada se puede comparar, reinas por la eternidad. El tiempo está cerca de Dios, la palabra cumpliéndose está. No vagues errante, el Cristo amante llamándote está. Hoy es el día de salud, el tiempo de salvación. No tardes perdido, ven a Jesús, que Él te dará su perdón. Es tu vida amarga, pesada es tu carga, sin quien te pueda ayudar. Oh Jesucristo benigno te llama, ven, ven a Él hoy a descansar. Hoy es el día de salud, el tiempo de salvación. No tardes perdido, ven a Jesús, que Él te dará su perdón. No pongas pretextos ni engañes tu alma diciendo hoy será otra vez, porque tú no sabes el día ni la hora de estar ante el más justo juez. Hoy es el día de salud, el tiempo de salvación. No tardes perdido, ven a Jesús, que Él te